las profundidades de nuestro planeta se esconde un misterio, un auténtico enigma que desafía todo lo que creemos saber sobre el mundo que pisamos. Hoy vamos a meternos de lleno en una contradicción que está en el mismísimo corazón de la geofísica, para ver qué nos enseña sobre cómo avanza la ciencia. Bueno, vamos al lío. Esta cifra, más de 1,5 millones de libras, es lo que cuesta una sola beca de investigación en el Reino Unido. ¿Para qué? Pues para intentar entender cómo funciona el núcleo de la Tierra. Está claro que lo que pasa ahí abajo es una pregunta que importa, y mucho. Vamos, que hay bastante dinero en juego para resolverla. Y aquí es donde empieza lo bueno. En 2019, una publicación científica le puso nombre al problema, la nueva paradoja del núcleo. Ojo, no es solo una pregunta sin respuesta, es una contradicción en toda regla en el centro de nuestro conocimiento. Y esto no es un simple rompecabezas para académicos, ¿eh? Los titulares nos lo recuerdan cada 2x3. El núcleo de la Tierra está cambiando, es un lugar vivo, lleno de misterios. O sea que esta paradoja no es una cosa del pasado, es un problema real que los geofísicos intentan resolver ahora mismo. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se hace cuando los datos, las teorías, todo eso sobre lo que se construye la ciencia parece contradecirse a un nivel tan fundamental? Vale, para entender el problema del núcleo, primero hay que tener claro que es una paradoja. Así que vamos a hacer un pequeño desvío, un viajecito en el tiempo hasta los cimientos de la lógica occidental. Fue Aristóteles quien puso sobre la mesa una de las reglas más básicas del pensamiento, la ley de no contradicción. La idea es muy simple. Algo no puede ser verdad y mentira a la vez y en el mismo sentido. Parece de cajón, ¿verdad? La primera parte es sencillísima. Una cosa es, pues ella misma. A es A. Un árbol es un árbol. Esta es la base de todo, la identidad. Y lógicamente de ahí sacamos que A no puede ser A y a la vez no A. Un árbol no puede ser un árbol y no ser un árbol al mismo tiempo. Este principio tan básico es la piedra angular sobre la que se construye casi todo el pensamiento racional. Pero claro, lo interesante llega ahora. ¿Qué pasa cuando este sistema, que parece tan perfecto y robusto, se rompe? ¿Qué ocurre cuando nos topamos con frases que parecen violar esta regla tan fundamental? Y aquí es donde la cosa se pone divertida, la paradoja del barbero. La regla es clara, el barbero afeita a todos los que no se afeitan a sí mismos. La pregunta es, ¿quién afeita al barbero? Pensemos. Si se afeita él, entonces pertenece al grupo de los que se afeitan solos, así que, por la regla, el barbero no debería afeitarlo. Pero, si no se afeita a sí mismo, entonces el barbero debe afeitarlo. ¡Bum! Un nudo lógico imposible, un bucle creado por una regla que se aplica a sí misma. A ver, que estas paradojas no aparecen por arte de magia. A menudo tienen una estructura muy reconocible, como una máquina con unos engranajes muy concretos que al girar hacen que todo se atasque. Vamos a identificar 3 de estos engranajes clave. El primero es el de la autorreferencia, lo que a veces se llama misenabim. El segundo, la oposición forzada o anticetón. Y el tercero es la circularidad, un concepto que vamos a llamar Penrosing, y ahora veremos por qué. La misenabim es justo el problema que acabamos de ver con el barbero. Es cuando una definición se aplica a sí misma. Piensa en una frase como «todas las generalizaciones son falsas». Si es verdad, entonces ella misma, como es una generalización, tiene que ser falsa. Ahí lo tienes. Ese es el primer engranaje. El antitóton es más bien un truco. Consiste en crear una falsa elección, un o blanco o negro. En lugar de tener A y no A, se presentan A y B como si fuesen incompatibles. El típico o estás con nosotros o estás contra nosotros de la política, ignorando que hay 1000 opciones intermedias. Lo que hace es crear la ilusión de una contradicción. Y por último, el Penrosing. Se llama así por una ilusión óptica muy famosa y no es más que un razonamiento circular. Pasa cuando la prueba que das para una afirmación depende de que esa misma afirmación ya sea cierta. Vamos, un bucle sin fin. Y esta imagen lo clava. Es la escalera de Penrose. Cada tramo por separado parece tener sentido, pero el conjunto es imposible. Subes y subes, solo para acabar exactamente en el mismo sitio donde empezaste. Pues así funciona el razonamiento circular, un viaje lógico que no te lleva a ninguna parte. Muy bien, pues volvemos al centro de la Tierra. Ahora que tenemos esta especie de caja de herramientas filosóficas, vamos a ver cómo nos ayuda a desmontar la nueva paradoja del núcleo. Venga, vamos a jugar a ser detectives. ¿Cuál de estos engranajes, de estos fallos lógicos, podría estar atascando lo que sabemos del núcleo terrestre? A ver, ¿cómo podrían encajar las piezas? Podría ser un problema de autorreferencia. ¿Y si nuestros instrumentos, que dependen del magnetismo, están de alguna forma alterando el mismo campo magnético que intentan medir? Ojo, ¿eh? O podría ser una oposición forzada. Los datos de los terremotos nos dicen una cosa sobre el núcleo y los datos magnéticos otra completamente distinta. A lo mejor no es que se contradigan, sino que nos falta una pieza del puzzle.
y para mí la más fascinante, un razonamiento circular. Quizá nuestras teorías sobre cómo se formó el núcleo necesitan que ya existiera un campo magnético. Un campo que solo podría existir si el núcleo, si ya estuviera formado. Cualquiera de estas opciones apunta a que el fallo no está en los datos, sino en nuestros supuestos. Y aquí viene lo importante de verdad. Encontrarse con una paradoja no es un callejón sin salida. De hecho, puede ser el principio de un camino totalmente nuevo y mucho más interesante. Tradicionalmente, la ciencia ha visto las contradicciones como un fracaso. Como dice esta cita, son un mal presagio, una señal de que la teoría está mal y hay que tirarlo a la basura. Pero, ¿y si lo hemos estado viendo al revés todo este tiempo? Una paradoja es como una grieta en los cimientos de lo que sabemos. Te muestra exactamente dónde se rompe tu modelo actual. No es un fracaso. De hecho, fue una contradicción. La forma en que se comportaba la luz a velocidades altísimas lo que llevó a Einstein a cuestionar a Newton y a desarrollar la relatividad. Por tanto, una paradoja no es un punto y final. Es una flecha de neón gigante que parpadea y dice: la próxima revolución científica empieza aquí. Así que nos quedamos con esta idea. En lugar de tener miedo a las contradicciones, quizás deberíamos buscarlas. Porque es justo en esas grietas, en esos nudos lógicos imposibles como la nueva paradoja del núcleo, donde se está cocinando la ciencia del futuro.